Muy buenas a todos, está volviendo a nevar en mi pueblo. Creo que hacía años que no nevaba tanto, o al menos tantos días en tan poco tiempo. Y la verdad es que me gusta cómo está quedando todo, lo cual aprovecharemos algún día para volver a ir a esquiar, porque esto se tiene que aprovechar. Bueno, primero de todo lo que quería hacer es un vídeo explicando un poco los inicios de Nextblog, pero no en el sentido técnico, es decir, no explicando pues cómo nació, de qué necesidad y tal, sino más la relación con los clientes, cómo era al principio, cómo me costó encontrar diferentes clientes que quisieran probar la aplicación y cómo era la relación, cómo eran las integraciones de nuestro plugin en aquel entonces, un poco las situaciones y los problemas que me encontré en ese momento. Porque ¿qué pasa? Que tú en la cabeza tienes una cosa, pero siempre acaba pasando otra o acaba saliendo algún problema que no tenías contemplado. Y aquí yo creo que es el momento en el cual te curtes como emprendedor. Es decir, si tú creas un programa y lo intentas integrar en algún sitio y ves que algo no sale y tienes que buscar una solución rápida porque ya se lo has integrado en el cliente, el hecho de trabajar bajo presión y sin mucho tiempo de reacción te curte, además que ganas experiencia pues sabiendo que si pasa esto se resuelve de esta manera. Es impresionante porque yo miro un año para atrás y veo todo lo que he aprendido sin querer, encontrándome problemas y solucionándolos. Y ahora pues tengo varios patrones que me van ayudando a detectar cuál es la solución y lógicamente aplicarla mucho más rápido e incluso prevenir el problema. Pero bueno, todo esto lo explicaremos después y explicaré un poco pues eso, cómo hice pues el tema de contactar con los clientes y la relación que tenía con ellos. Pero antes de esto lo que haremos es seguir programando, porque ahora estamos aplicando algunas cosas tanto en Nextblog como en otros proyectos que tengo relacionadas con un curso que estamos haciendo que es súper interesante de temas de regulación de la IA y todas las cosas que se tienen que explicar al cliente, es decir, toda la información en torno a la seguridad, la protección de datos que se tiene que explicar al cliente para ser transparentes y a la vez cumplir legalmente con el reglamento y conseguir más confianza que, por ejemplo, alguien que no esté explicando tanto cómo obtiene cada cosa y que sus procesos no tengan apenas explicabilidad. El concepto de explicabilidad me gusta mucho porque es un concepto que básicamente dice que tú debes ser capaz de explicar cómo llegas a un objetivo a partir de tu plataforma. Es decir, si tú generas un documento o generas un informe, tú tienes que dejar claro ahí donde aparezca la IA cómo lo estás utilizando y cómo la IA, dentro de lo que cabe, puede condicionar que obtengas una respuesta o que tengas otra. ¿Qué pasa? Que si usamos modelos fundacionales, como por ejemplo podría ser el de OpenAI o bueno, cualquier otro, cuesta mucho más explicar cómo razona, porque realmente estos modelos son como una caja negra. Y es muy chulo aprender esto porque te vas dando cuenta de que es mucho más difícil no solo es programar y ya está, sino que tienes que programar con sentido y siempre asegurando la protección de esos datos que se están tratando dentro de las funciones de OpenAI o cualquier proveedor que tengáis y ver cómo puede escapar las funciones para que no diga una cosa, no diga otra, el típico chatbot que por ejemplo todos conocemos, que no diga tonterías, que no haga recomendaciones un poco turbias, que pueda tener problemas legales. Todo esto se da en el curso y la verdad es que estamos aprendiendo mucho y creo que es casi una obligación para perfiles como el mío, que son programadores o están en la parte de programación, pero a la vez están en la parte de negocio. Para la gente que queráis empezar a hacer cosas relacionadas con la IA, hacer los típicos programas que ahora se hacen, los típicos SaaS, debéis tener en cuenta que tenéis que reservar una parte de vuestro presupuesto o una parte de vuestro tiempo, sobre todo, a hacer este tipo de cursos, porque os vais a informar de cómo está todo esto, cómo está la regulación actualmente, que esto va cambiando mucho, aún está un poco verde, pero bueno, se irá actualizando, irá avanzando hasta que todos debamos cumplir con unas normas muy concretas y también para protegerte en el caso de que haya algún problema con algún cliente. Un ejemplo muy claro es un caso que nos explicaron, que un chatbot hacía recomendaciones sobre, no sé si era temas de salud o temas tal, que eran contraproducentes y claro, si al cliente que está utilizando el chatbot le está condicionando su vida este mismo chatbot, la responsabilidad no cae sobre el creador del modelo fundacional como podría ser OpenAI, sino cae sobre la plataforma que tiene el chatbot. Y estas son cosas que parecen tonterías, pero tú pones un chatbot ahí porque queda bien y al final no lo capas o no le estableces unos ciertos parámetros para que no se salga de su tipo de respuestas, de lo que tiene que decir y diga tonterías, alucinaciones que al final pueden perjudicar de alguna manera al cliente,
y te puedes encontrar en un marrón al cabo de un tiempo si alguna vez pasa algo que sí que es verdad que es un poco llevado al extremo, pero siempre está bien protegerse por si acaso. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer hoy? Este 2026, sobre todo al principio, le estoy dedicando mucho tiempo al tema comercial porque creo que el tema de programación lo tengo bastante cubierto. Ya está la herramienta desarrollada casi al 100%, sabiendo que se tiene que hacer mejora continua, pero ahora me estoy centrando más en el tema comercial y me he puesto unos objetivos de este año que los quiero cumplir. Es decir, quiero conseguir un número de clientes hasta finales de 2026. Estoy cambiando algunas estrategias de marketing digital, digamos, que me están ayudando mucho más a llegar a esos potenciales clientes que quizá les pueda interesar un blog o gestionar el blog a partir de Nextblog, pero que aún no me conocen y algunos quizás no saben ni que necesitan la plataforma. Si hago un poco conclusiones de este primer mes en 2026, este mes de enero, me doy cuenta que está como superando las expectativas que yo tenía a la hora de contratar con estos potenciales clientes. Todo esto lo haré en otro vídeo, pero el método que más funciona es una estrategia multicanal, es decir, intentar llegar a potenciales clientes por diferentes canales. Y ahora mismo, como ya no estoy dedicando tanto tiempo a la programación, porque esto es un problema que tenemos que nos dedicamos a desarrollar SaaS o cualquier aplicación, y nunca sabes cuándo debes parar de programar y empezar con el tema comercial. Conozco mucha gente que también se dedica a lo que me dedico yo, y sí que es verdad que los perfiles más técnicos, más programadores, les cuesta mucho empezar con el tema comercial porque es mucho más incómodo, no es algo a lo que estén acostumbrados y no es algo sobre todo que te imaginas antes de emprender. Así que ahora mismo yo estoy intentando dedicarle un 80-85% de mi tiempo al tema comercial, donde también entra el tiempo de grabación de estos vídeos, el tema de edición, porque esto también lo considero una estrategia para llegar a más gente, y dedico pues un 20 o un 15% a programación, a mejora continua de la aplicación, solucionar errores sobre todo, y la típica funcionalidad que siempre tengo en la cabeza pero nunca tengo tiempo a incorporarla a Nextblog. Y habiendo cambiado mis prioridades, es decir, haberle dado más prioridad al tema comercial, la verdad es que estoy notando muchísimo los resultados, estoy llegando a mucha más gente y te das cuenta que a mucha gente le interesa este tipo de producto, esta plataforma de blogs que es Nextblog. Así que estás pasando una época como esta, que estás programando algo y nunca ves cuándo dejar de programar, hazme caso, si funciona, para de programar y céntrate en el tema comercial. Tengo que decir que el tema comercial es bastante adictivo. ¿En qué sentido? En que cuando empiezas a hacer reuniones con potenciales clientes, cuando ves que sale, cuando ves que casi al 100% le gusta tu plataforma y la quieren probar, y mucha de esta gente se la queda. Esto te va motivando y te engancha. Es decir, que cuantos más clientes tienes, más ganas tienes de dedicarle tiempo a buscar otros clientes. Y esto se hace una bola de nieve que ya estoy empezando a crearla y la sensación es la hostia. Al principio es súper incómoda, pero te vas dando cuenta que es lo que toca y poco a poco vas sabiendo encajar los nos que te dicen, sobre todo al principio, cuando aún no conoces la plataforma. Esa llamada que haces para conseguir la primera reunión, que tanto cuesta hacer, sobre todo al principio, pues un poco te vas acostumbrando a que te digan que no y valorar mucho y alegrarte mucho cuando te dicen que sí, que están dispuestos a probar la aplicación. Tengo que decir que una vez prueba la aplicación ya es mucho más sencillo porque hay una predisposición, pero esa barrera que hay al principio de no conocerte, no conozco tu producto, no conozco quién eres, esta barrera es muy difícil de atravesar. Así que bueno, en resumen, que no me quiero enrollar, la conclusión es que ha empezado muy bien el año y tiene pinta que va a superar mis expectativas en cuanto planteé cómo quería que fuera el 2026. Espero no equivocarme, yo seguiré con el mismo plan. Tengo capacidad para aumentar un poco el ritmo con el tema comercial, es decir, contratar con más gente, así que los resultados quizá son mejores del ritmo que estaba llevando este mes. Así que vamos a seguir por la misma línea. Me gustaría hacer un vídeo específico de cómo yo lo hago para llegar a esos potenciales clientes que aún no me conocen, pero que creo que les puede interesar mi producto. Porque creo que puede ayudar a mucha gente que está estancada. Normalmente el cuello de botella cuando estás solo es el tema comercial, porque la programación suele gustar más, suele ser más satisfactoria, porque ves los resultados muy rápidos. Pero llamar a un cliente y que te digan que no, y llamar a otro, que te digan que no, y otro que no, esto frustra mucho, sobre todo al principio. Así que os contaré cómo lo hago yo y por qué creo que me está funcionando tan bien, sobre todo a principios de este año. Así que nada, ahora seguramente saldremos a dar una vuelta con mi pareja, a verle un poco la nieve. Y luego cuando llegue os explicaré lo que os comentaba antes, qué problemas tuve al principio y sobre todo qué problemas no sabía que iban a ocurrir. Porque la verdad es que son situaciones súper incómodas y sobre todo cuando eres novato, que no sabes por dónde salir, y la sensación de desconfianza que puedes provocar al potencial cliente si te pones nervioso o no lo solucionas rápido es brutal. Así que nada, nos vemos después.
Bueno, acabamos de volver ya de caminar, hace un frío, pero bueno, todo estaba muy bonito. El caso es que quería explicar, pues, todos los problemas o estas situaciones incómodas que viví cuando empecé a integrar Nextblog y cómo intentaba gestionarlo delante de los clientes. Para que entendáis un poco el proceso de Nextblog y cómo empecé, yo primero creé la plataforma, pero luego tuve que crear el plugin que conectaba los WordPress de los potenciales clientes a Nextblog. Este plugin al final sirve para que el blog que creas en Nextblog, todo lo que estás haciendo en Nextblog, toda la programación de artículos, la creación de los mismos artículos, la personalización del blog, se vea inmediatamente reflejada a la web del cliente. ¿Qué pasa? Que al principio todo parece muy fácil, pero te vas dando cuenta que a medida que vas poniendo funcionalidades diferentes al blog, que le pones una estética más avanzada, el plugin debe actualizarse en la misma medida, es decir, siguiendo el ritmo de todas esas funcionalidades que van cambiando dentro de la plataforma. Y aquí tuve los principales problemas de las integraciones. ¿Qué pasaba? Que yo tenía unas funcionalidades muy avanzadas, pero tenía un plugin que al principio de todo no llegaba a plasmar todas las funcionalidades que tenía el blog. Un ejemplo, yo tenía, realmente tenemos un bloque donde la gente se puede suscribir al blog. Es decir, viene un suscriptor, ve un artículo o ve el blog, pone su correo, se suscribe y a partir de ahí recibe una newsletter con los últimos artículos de ese blog. ¿Qué pasaba? Que cuando el usuario entraba en la web del cliente y ponía su correo para suscribirse, algunas veces lo que pasaba es que no se suscribía bien, se suscribía 2 veces y todo esto era causa del plugin, no era causa de la plataforma. Y alguna vez con los primeros usuarios que la probaron, es decir, que eran conocidos, pasaba esto de que había algunas imperfecciones en el plugin que no acababan de funcionar. Y probándolo también con otros clientes que ya no los conocía tanto, pasaban y las tenía que ajustar. ¿Qué pasa? Que cuando estás en directo y tú estás enseñando una aplicación, vas con toda la confianza a explicárselo, que funciona perfecto, y en la misma reunión ocurren errores, tienes que ser muy listo para tapar estos errores o que no parezcan tan graves como realmente son. Y también tienes que apelar, sobre todo al principio, un poco a la empatía del potencial cliente, sabiendo que es una aplicación nueva, que se está testeando y por lo tanto no puede estar perfecta. ¿Qué pasa? Que tú a cambio le debes dar algo. En mi caso, lo que hacía es dárselo gratis. Pero yo también pensaba que, aunque se lo diese gratis, estaba ocupando parte de su tiempo. Y al final, cuando eres novato, sientes un poco el síndrome del impostor, que lo que estás haciendo tú lo podría hacer todo el mundo. Y es como que no te das el suficiente valor y te crees que estos potenciales clientes que la están probando gratis te están haciendo un favor y tú realmente no les estás aportando nada. Con el tiempo te das cuenta que la plataforma va avanzando. Funciona cada vez mejor, tiene más funcionalidades útiles para los clientes, porque en cierta medida va creciendo gracias al feedback de los propios clientes que la han probado. Y esta sensación del síndrome del impostor que decía antes va cambiando. Va cambiando hasta cierto punto, que es un poco donde estoy ahora, ya ha pasado bastante tiempo lógicamente, que esto es como se revierte. Tú sabes que cuando le estás explicando cómo funciona tu plataforma a un potencial cliente, tú lo que tienes que pensar es que les estás haciendo un favor. Es decir, les estás resolviendo una necesidad que ellos tienen y con tu plataforma la pueden cubrir. Esta mentalidad al principio es súper difícil tenerla, pero a medida que te vas dando cuenta de que la aplicación funciona, que le estás resolviendo la vida, entre comillas, a los negocios y que están muy contentos con esa plataforma, es como que vas cogiendo confianza y esa confianza al final se traduce en resultados. Cuanto más creas en tu aplicación, más venderás. ¿Y cómo puedes creer en tu aplicación? Testeándola e invirtiendo bastante tiempo, no solo testeándola tú, sino con potenciales clientes, aunque sea gratis. Así que este mensaje va un poco para los emprendedores que estén comenzando, que al principio pasarás situaciones que cuando estás programando no te piensas que vas a pasar. Pero estas situaciones no te deben impedir a seguir intentándolo y seguir mejorando la plataforma. Justamente sirven para eso. Es imposible que crees una plataforma desde cero y que no tenga ningún error desde el principio. Lo que tendrás que hacer es buscar varios testers, ya sean conocidos o no conocidos, para que la vayan probando y te vayan diciendo un poco de feedback, cómo lo puedes mejorar, porque lógicamente, si no funciona bien, pues no será la mejor plataforma del mundo, pero si la idea de detrás es buena, habrán usuarios que la querrán probar, los famosos early adopters. Yo siempre pienso que esto de emprender, hay muchas cosas que no te dicen al principio y pensándolo mejor, es mejor que no te las digan.
Porque a veces me planteo que todo lo que pasé en los primeros meses, quizá muchas situaciones, pensándolas antes, no las habría querido pasar. Pero lo mágico de esto es que, como no lo sabes, te las encuentras de golpe y las tienes que solucionar. Y si tú toleras estas situaciones de presión y sales del bache solucionando el problema, esto te va a curtir y ya llegas a un punto que estos baches prácticamente no son nada. O son el pan de cada día. Y también una cosa muy importante es que siempre tú percibes el problema mucho mayor de lo que lo percibe el cliente. Así que no es ningún drama si alguna vez falla algo o algo no va del todo bien. Tú solo céntrate en solucionar el problema lo más rápido posible, aceptando la presión. Ya verás que a medida que vaya pasando el tiempo tendrás muchos menos problemas y serán mucho menores. Así que nada, solo quería explicar esto porque creo que es bastante importante saberlo antes de emprender o en el proceso de crear la herramienta. Y nada, solo quería hacer esta reflexión. Yo voy a seguir trabajando. Ahora lo que haré es buscar más potenciales clientes de los sectores que ya sé que van funcionando. Así que nada, yo os dejo y nos vemos en el próximo vídeo.